Vale. Se me ha pedido que comparta con vosotros los capítulos 9 y 10 del libro de Job. Y qué interesante, la verdad, de este libro. Y antes de poder adentrarnos en este pasaje que hoy vamos a ver, me gustaría proveer un poco del contexto que si bien ya conocéis porque lo habéis estado estudiando en las últimas semanas, yo creo que nos pueden ayudar a entender un poco en qué momento está Job en estos capítulos 9 y 10. Yo creo que si hay un pasaje para entender todo el libro, sería el capítulo 1, versículo 11 y el capítulo 2, versículo 5. En ellos nosotros encontramos el desafío de Satanás a Dios de quitarle todas las cosas a Job para ver si éste blasfema en su propia presencia. Es así como nosotros vemos que Job pierde sus bienes, su familia, su salud, y tanto su mujer como sus tres amigos no le son de ayuda en estos momentos de gran aflicción y dificultad. Vamos a ver algunos ejemplos de las cosas que han sucedido. Por ejemplo, capítulo 2, versículos 9. Su mujer le dice estas palabras: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O el primero de sus amigos, que probablemente era el más mayor, Elifaz, en el capítulo 4, versículo 8, le dice a Job: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es decir, todo lo que te está pasando ahora es fruto de lo que tú has cosechado en el pasado. Quiere dejar dicho que Job, todo lo que está viviendo en estos momentos es o proviene a consecuencia de un pecado. O qué palabras más duras, la que visteis la semana pasada, la que le dice su segundo amigo Bildad en el capítulo 8, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, él los echó en el lugar de su pecado. Y yo creo que ante este panorama, si nosotros estuviéramos en la situación de Job, mejor preferiríamos estar solos, porque como dice el dicho, con amigos así no hacen falta enemigos. Así que, ¿qué encontramos nosotros en los capítulos 9 y 10 del libro de Job? Bueno, en el capítulo 9 veremos a Job dándole la razón en parte a su amigo Bildad, quien en el capítulo anterior había proclamado la justicia de Dios, y Job lo que hace es mostrar la incapacidad del ser humano para responder ante la justicia de Dios. Pero en el capítulo 10, Job como que deja de ver a Dios y se vuelve a mirar a sí mismo, su sufrimiento, su condición, y va a quejarse y a lamentar por todo lo que está pasando en su propia vida. Veamos de manera más específica cada capítulo. Capítulo 9. En los primeros 13 versículos, Job describe el asombroso poder de Dios. Job empieza afirmando que hay algo de verdad en las palabras de Bildad acerca de la justicia de Dios. Fijaos en el versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. Y a continuación plantea una pregunta. Si Dios es tan justo como lo ha proclamado Bildad en el capítulo anterior, entonces, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y esto, no sé a vosotros, pero a mí me suena a una de las preguntas que plantea el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Debido a que nosotros ahora sabemos que la justificación es por fe, como lo plantea en ese gran libro, pero en el contexto del Antiguo Testamento se creía que era de otra manera, según las obras, y aunque Job no tenía la ley de Moisés, el concepto yo creo que era que tú eras justo según tu comportamiento o según tus obras. Pero Job llega a entender que es imposible que el ser humano pueda empezar un juicio contra Dios y salir ganador. Lo expresa de esta forma en el versículo 3. No le podrás responder a una cosa entre mil.
¿Por qué? Versículo 4. Porque Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, quien se endureció contra él y le fue bien. Y no sé si a vosotros, pero yo aquí me pregunto si alguna vez os ha pasado que cuando estáis pasando por un momento de dificultad, os preguntáis, ¿por qué a mí? Es decir, es como si pudiéramos entender que al vecino impío pudieran sucederle cosas malas debido a sus pecados. Pero ¿cómo es posible que a mí, que soy justo, que intento servir al Señor, me estén pasando estas situaciones tan complicadas? ¿Cómo es posible? Y esto es un reflejo de que a nosotros nos gustaría tomar el control de nuestras vidas y evitar así que el mal nos tocara. Es como decirle a Dios, no me gusta cómo estás dirigiendo mi vida. Mejor dame el control a mí porque yo sé lo que es mejor para mí. Pero cuando pensamientos así vienen a nuestras mentes, es bueno recordar las palabras que Job dirá en los siguientes versículos, del 5 al 12, que describen el poder de Dios manifestado en la creación. Es decir, Dios es el soberano del universo. Él ha creado todas las cosas, me ha creado a mí. ¿No tiene acaso el derecho de guiar mi vida? Y fijaos, solo voy a leer las primeras partes de cada versículo. Versículo 5. Dios arranca los montes con su furor. 6. Remueve la tierra de su lugar. 7. Manda el sol y no sale. 8. Extendió los cielos. 9. Hizo la osa, el Orión y las Pléyades. 10. Hace cosas grandes e incomprensibles. Y ante toda esta grandeza, es decir, ante todo este poder que tiene el Creador, tenemos que llegar a la pregunta planteada en el versículo 12. ¿Quién le dirá a Dios, qué haces? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, seres humanos, podamos creer que haríamos las cosas mejor que el Creador, ¿no? Y Job lo que hace en los siguientes versículos del 14 al 24 es cambiar la imagen. Ya no verá a Dios tanto como este ser todopoderoso, creador, que tiene dominio, sino que lo verá como un juez. Y Job en estos versículos describe el poder arbitrario de Dios. Es decir, ese juez delante del cual ningún ser humano puede ser declarado inocente. Versículos 14 y 15. Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Job sabe que Dios es mucho más grande y que tiene más autoridad que él. Por lo tanto, a un juez no se le manda, sino que se le suplica. Versículos 19 y 20. Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y es que ante alguien tan justo, tan santo, tan perfecto como lo es Dios, aún el más grande o el más justo de las personas que existía en aquel momento, como lo era Job, debe de reconocer que es injusto, que es imperfecto. Y esto hace que Job se desespere y se frustre. Y son estos sentimientos que él describe en los versículos 25 al 35. Os daré solo un ejemplo por amor al tiempo en los versículos 30 y 31, que dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Es decir, yo puedo limpiarme con la mejor agua de todo el mundo, me puedo limpiar con el producto más eficaz y aún así seguiré siendo
injusto, seguiré estando sucio delante de alguien tan santo como Dios. Y es en este momento que Job entiende que por sí mismo, por su propia justicia, él nunca llegaría a ser justificado delante de Dios. Y es cuando él se da cuenta de que necesita un árbitro, alguien que interceda entre Dios y él. Fijaros en los versículos 32 y 33, porque Dios no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job necesita un árbitro, alguien que haga de mediador entre Dios y él, pero no puede ser cualquier árbitro, sino que necesita ser humano para que le pueda escuchar a él, pero también necesita ser divino para que hable con Dios en su favor. Y la pregunta es, ¿existe alguien así? ¿Alguien que sea humano, pero que al mismo tiempo sea divino? Y luego, en el siguiente capítulo, versículos 4 y 5, fijaos en un tono desafiante lo que le dice Job a Dios. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Y en la encarnación, hermanos, Jesús responderá a la pregunta de Job con un rotundo sí. Sí, Job, yo tengo ojos de carne. Yo veo como ve el hombre. Y es de esta forma que acaba el capítulo 9, donde Job ha estado describiendo a Dios desde ese ser todopoderoso que tiene el dominio en la creación, luego más adelante como un juez delante del cual nadie se puede justificar y finalmente se da cuenta de que necesita a un árbitro. Pero ¿qué sucede cuando empezamos el capítulo 10? Job deja de poner su mirada en Dios y empieza a mirarse a sí mismo. Y es que debido al inmenso dolor que él estaba pasando y a las acusaciones de sus amigos, Job vuelve a quejarse por su condición. Capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Y es que el dolor en el ser humano produce, cuando éste se prolonga, un sentimiento de víctima que necesita encontrar un culpable para sentirse mejor. Y Job lo acaba de encontrar en Dios. Versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Es decir, Job se da cuenta de que él, siendo justo, está sufriendo, pero es como si él viera a otras personas que no son justas, que de hecho son impías y están siendo prosperadas. Y se pregunta cómo es posible. Es como si le dijera a Dios, a mí que soy justo, ¿me castigas? ¿Y a los impíos los favoreces? ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso te has olvidado de mí? Por eso, en los versículos siguientes, es como que le hará un recordatorio a Dios de que Él es la obra de sus manos y describe la relación que tiene Él con Dios como la de un alfarero con su creación. Fijaros en el versículo 8 y 9. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. El dolor hace que creamos que no le importamos a nadie. Hace que creamos que nadie nos quiere y que de esta forma, a pesar de estar con muchas personas, estamos solos. Y es así que Job experimenta
en cierta forma, un sentimiento de abandono, de que no le importa a Dios y de que a más Dios lo está oprimiendo, lo está castigando. Fijaos lo que dice en los siguientes versículos 10, 11 y 12. Utiliza otra imagen para hacer referencia a esa relación de Dios con él. Versículo 10. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Es decir, Dios ha estado cuidando a Job desde el mismo momento de su nacimiento. Dios fue quien tejió sus huesos y sus nervios. Le dio piel y carne, vida en todo el proceso de concepción hasta el nacimiento y después durante toda su vida. Job ha sabido que Dios lo ha estado cuidando, pero ¿qué ha pasado ahora? Es lo que se pregunta. ¿Cómo es posible que me estén sucediendo tantas catástrofes? Y es increíble cómo vemos ahora que Job cambia en los siguientes versículos. Ya no va a ver a Dios como alguien que le ha estado formando y cuidando, sino a alguien que le hace sufrir. Versículos 13 al 17. Job culpa a Dios. Veamos el versículo 17. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Y estas palabras realmente me recuerdan a las palabras del salmista que expresa en el Salmo 42, versículo 7, donde dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es decir, el salmista ve que una prueba viene tras otra y se da cuenta de que esas pruebas vienen de Dios. Dice, todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Es decir, no bien he terminado una dificultad cuando me envías otra. Son como esas olas del mar que vienen una tras otra. Y entonces aquí el salmista se pregunta, ¿hasta cuándo? Y es para mí lo mismo que expresa Job cuando dice en el versículo 17 que Dios está renovando contra él sus pruebas. O sea, ha perdido sus bienes, ha perdido su familia, ha perdido su salud, ha perdido todo, una tras otra. No ha habido un tiempo de bonanza, no, sufrimiento tras sufrimiento. Y si alguno de nosotros ha experimentado en su vida, que yo creo que todos, dolor constante en algún momento, llega un tiempo donde vemos tantas pruebas que decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a seguir estas pruebas? ¿Cuándo voy a tener algo de descanso? ¿No? Pero atención, el dolor que padece Job llega a ser tan insoportable que en los siguientes versículos él llega a desear la muerte. Fijaros en los versículos 18 al 22 y la petición que Job le hace a Dios. Versículo 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Y qué palabras más duras son con las que Job termina este discurso. Y yo os pido que reflexionemos. De hecho, esta será una de las siguientes preguntas para meditar.
¿cómo podemos ayudar a alguien que está sufriendo tanto que llega a desear la muerte? Bueno, como nosotros intentaremos meditar en esta pregunta, os diré cómo no debemos de hacerlo. ¿Queréis saberlo? Capítulo 11. El discurso del tercer amigo de Job, Sofar. Vais a ver cómo este amigo, más que traer consuelo, más que traer ayuda, va aún a aumentar el dolor de Job. Así que concluyo esta meditación intentando proponer que evitemos dos extremos. A la luz de todo lo que hemos visto hoy, yo creo que hay dos extremos que deberíamos evitar para ayudar o cuando tenemos a alguien como Job que está sufriendo tanto. El primero, yo creo que es el de evitar juzgar con severidad a alguien como Job por su actitud o por sus palabras. Juzgar con severidad a Job por su actitud o por sus palabras. Debemos de comprender que el dolor agudo y prolongado hace que las personas se comporten de manera irracional y en esos momentos debemos de ser empáticos y ayudar en vez de juzgar. Recordemos las palabras de Pablo, de llorad con los que lloran, Romanos capítulo 12, versículo 15. Por otro lado, hay otro extremo que creo que debemos de evitar, y este es el de victimizar a Job y pensar pobrecito de él. A pesar de que Job está sufriendo, no podemos justificar su actitud ni sus palabras. Job se equivoca. Y cuando las personas deben de ser corregidas, a pesar de que estén sufriendo, se les debe de corregir. Pero siempre recordando esto, con amor y empatía, que yo creo que es como lo haría Jesús, quien realmente representa el verdadero equilibrio. Y cuando lo hacemos de esta manera, creo que podemos entender el propósito del sufrimiento y recordar siempre que en medio de este, Dios no nos ha abandonado. Que el Señor os bendiga en esta tarde. Gracias. Pues muchas gracias, Starling, por haber compartido este pasaje. La verdad es que has dibujado delante de nosotros muy claramente el corazón, la lucha interna de Job. Sé que tenemos preguntas y sé que luego tendremos un tiempo de oración, pero me gustaría, antes de pasar a las preguntas y todo eso, quisiera pedir, por ejemplo, a Marc, si puedes orar, por favor, que el Señor nos ayude a entender esta profundidad del corazón, esta situación cuando a veces el Señor permite sufrimiento profundo en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que me lleva esta reflexión que hemos escuchado. Muy bien, pues vamos entonces a las preguntas que tenemos para conversar entre nosotros y meditar un poco más en el pasaje. La primera es, ¿cómo podemos responder por medio de la palabra ante las acusaciones de que nuestras aflicciones provienen o son consecuencia de nuestros pecados? ¿Qué pensáis? Arturo, ¿qué te parece? Yo, mi forma, si presido, es que directamente os pregunto. Luego, si alguien más quiere expresarse, genial, pero creo que así evitamos, pues, momentos así de silencio. Entonces, yo voy a ir según estáis en mi pantalla. Entonces, Arturo, por favor, ¿nos puedes expresar? ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos responder cuando tenemos una acusación así? Bien, yo quería decir que ahora que estaba leyendo y escuchando lo que decía el hermano, que Job, que se nos presenta en los primeros capítulos y que Dios mismo le describe como una persona fiel, pues, verdadera, recta. Y yo estaba pensando que si esto que le pasó a Job le hubiese pasado a otra persona, o sea, imagínense que le pasó a Job y vea cómo responde. Imagínate tú que le hubiese pasado a la esposa o a uno de los amigos.
que siendo él de este temple, claro, él no sabía que todas estas cosas venían de parte del enemigo, porque hay que tener claro que la enfermedad que tenía Job, y lo dice claramente, no recuerdo en qué capítulo, pero la llaga que tenía era maligna, o sea, no, era directamente del enemigo, pues. Bueno, y así como lo describe, que Dios le dice, bueno, toca su carne, pero preserva su vida. Yo creo que el ejemplo de esta primera pregunta, como lo dijo también el hermano Starling, está entre David y Job. Por ejemplo, vemos en los Salmos y en la historia de David que David tiene muchos sufrimientos, hermano. Tiene innumerables victorias, pero tiene también muchísimos sufrimientos. Parte de los sufrimientos de David fueron por el pecado, sí, consecuencia, pero también vemos allí que David es probado por parte de Dios también. Y fíjate que todas estas cosas que ha pasado David, y Dios le dice que el corazón de David es agradable, es conforme al corazón de Dios. Y fíjate por todo lo que ha pasado. Pero las aflicciones de Job, los amigos piensan también que ha sido por un pecado anterior, un pecado de atrás, o que ha cometido, pero no es así. Claro, nosotros lo sabemos porque lo tenemos, gracias a Dios, en nuestra Biblia, y podemos leer el capítulo 1 y podemos leer el último capítulo y irnos a cualquier capítulo y saber la historia. Pero yo creo que, a ver, ¿cómo podemos también nosotros enfrentarnos a alguien que de repente sí ha sido culpable o ha sido pecado? ¿Con qué palabras pues, le podemos decir? Si no, como las que dijo Starling, pues debemos de tener ese equilibrio que Jesús nos puso. Esa empatía, y también nosotros poder corregir a la persona que está pasando por ese tipo de dificultad. No ha sido fácil lo que pasó, y a veces nos encontramos con hermanos en la iglesia que están pasando pues, circunstancias que por lo menos para mí que yo he visto no son fáciles. Y yo he pensado dentro de mí, caramba, si yo estuviera pasando lo que está pasando cierto hermano, yo no lo soportaría, yo no lo podría, o sea, yo no ni siquiera sabría qué decir. Pero bueno, cada quien Dios le da pues su porción que podemos resistir, como dice la Biblia, Él nos da hasta donde podemos resistir. Bien. Muchas gracias Arturo. Eva, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos responder si hay alguna acusación de que nuestras aflicciones provienen de nuestros pecados? Bueno, a mí me recordó el pasaje de Juan 9, del 1 al 3, que dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni pecó él ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, ¿no? No sé, a mí me ha recordado este pasaje porque, claro, no sé si uno quizá por sus pecados o, bueno, claro, todos tenemos consecuencias, ¿no? Del pecado también que sufrimos, pero a veces no es por eso, ¿no? Nosotros no entendemos bien. También en Primera de Corintios 13, 12, ¿no? Que dice, ahora vemos como en un espejo, ahora no lo entendemos todo, luego ya más adelante, cuando estemos en la presencia del Señor, ya lo entenderemos todo, pero ahora nuestro conocimiento es como limitado, ¿no? Entonces, pues claro, es difícil, pero yo siento que es eso, que no entendemos todos los planes del Señor, porque nuestro conocimiento es muy limitado. Y aquí precisamente vemos la grandeza. A mí me ha llamado mucho la atención la magnificencia del Señor, ¿no? Todo lo que es Él, eso es lo que me ha gustado más de este pasaje. Muy bien, muchas gracias. María Jesús, ¿nos dirías algo? ¿Qué te parece a ti?
cuando estamos sufriendo, si alguien sugiere como que es debido a nuestro pecado, ¿cómo podemos responder ante eso? Bueno, debido a la explicación que ha dado, pues, y como yo también lo entiendo, que, bueno, es difícil, ¿no? Juzgar a alguien si está pasando por algo malo debido a- uno realmente no sabe el por qué le está sucediendo eso. Yo lo tomo como para una reflexión íntima, cada uno personal, decir, si pasamos situaciones muy complicadas y yo creo que cada uno nos analizamos y decimos y nos preguntamos nosotros mismos por qué está pasando esto y es un motivo de ir analizándose, a ver, analizándose uno. Entonces, la verdad es que, bueno, es algo que quiero comentarles de que yo, gracias al Señor, aprendí para qué el Señor me ha guiado tanto de que yo cuando recién empecé a asistir a la iglesia era una persona que juzgaba muy a la ligera. Y gracias al Señor y he visto de que cómo yo he ido madurando, creciendo en esta parte, de que ahora ya miro y claro, ya comprendo de que si alguien sufre, no es solamente por su pecado o por lo que ahí esté haciendo algo malo. Solo, no sé, pienso que es solamente Dios y esa persona sabemos el por qué. O puede ser una prueba, puede ser, qué sé yo, pero no se puede juzgar a nadie por algo. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos a la otra pregunta. Aquí quizás sí que lo dejaría abierto porque es una pregunta muy personal y creo que quizás es bueno que nos expresemos. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en medio de una prueba, una dificultad, ¿cómo vemos a Dios? ¿Le vemos empático o le vemos lejano de nosotros? ¿Qué perspectiva tenemos del Señor cuando estamos en medio del sufrimiento? Hola, buenas noches. Bueno, yo la verdad es que de manera personal lo he vivido de las dos maneras, que a veces he pensado que el Señor está lejos, sinceramente, no te sabría decir otra cosa, pero también lo he vivido en el otro sentido, cuando el Señor se muestra muy cercano, de manera especial con su iglesia. Pues ahora mismo viene a la mente la situación de mi madre, de mi hermano, y ver cómo la iglesia se preocupa, los amigos hacen cosas y no está solo. Es algo tan grande ver cómo el Señor se manifiesta, y es lo que puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Cristina, permíteme preguntarte a ti, porque, bueno, así te oímos también, oímos de tu corazón hacia las cosas del Señor. ¿Qué te parece cuando el creyente sufre? ¿Cómo vemos al Señor? Sí, buenas noches. Yo pienso que eso también es muy personal, ¿no? Yo personalmente a veces sí lo siento lejos en los momentos y me frustro, incluso llego a quejarme, ¿no? Al Señor, decirle ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿O por qué estás permitiendo esta situación? Y yo creo que tampoco es malo esa clase de queja, ¿no? De acercarnos a Dios con sinceridad. En los Salmos vemos un montón de ocasiones
en las que el salmista se queja a Dios diciéndole, mostrándole su problema y su frustración, pero siempre reconociendo. O sea, al final el Señor sabe perfectamente por qué te hace pasar por allí. Entonces, yo personalmente sí que me frustro muchas veces, pero intento buscar como qué es lo que Dios me está intentando enseñar en este tiempo y qué puedo aprender de eso, porque yo sé que todas las cosas son para bien y al final el Señor usa muchas veces las pruebas para perfeccionarnos y acercarnos más a Él. Entonces, bueno, cuando paso por tiempos difíciles, lo afronto con dificultad porque al final no es agradable, pero intentando confiar y buscar qué es lo que el Señor quiere. Muy bien. Muchas gracias por expresarnos así tu corazón. Ramón ha levantado la mano. ¿Quieres comentar, Ramón? Hola, buenas noches. Bueno, yo, que en particular que estoy pasando una época de tribulación y de sufrimiento también, algo que me está ayudando mucho y que me he identificado perfectamente es cuando Jesús muchas veces calma tempestades, ¿no? Es un milagro que aparece en varios evangelios, particularmente uno que me ha ayudado mucho, es el que está al final del capítulo 4 de Marcos. Y creo que me pasa un poco como muestra esa parábola, ¿no? En la que cuando la dificultad parece que me supera y que pierdo el control y que se prolonga en el tiempo, no me cuesta ver a Jesús ahí, ¿no? Pero puedo detectar como la parábola que está ahí, aunque esté dormido, parezca que está dormido, que esté ahí. No tan solo que está ahí, sino que Él tiene el poder para resolver la tempestad en el momento que Él quiera. Y también que muchas veces esa tempestad en manos del Señor puede llevar a ver dificultades, pecados o limitaciones que uno tiene para poder superar. Entonces, creo que ese pasaje ayuda por lo menos personalmente a mí me ha ayudado y me está ayudando a afrontar momentos de sufrimiento y de tribulación. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por compartir eso. Permitidme ir a la tercera pregunta. ¿Cómo podemos consolar y ayudar a alguien que está sufriendo hasta un punto que hasta desea la muerte? Me voy a atrever a pedir a Víctor, ya que no te vemos los domingos y eso, pues permíteme aprovechar esta ocasión y nos expresas qué te parece, cómo podemos consolar a alguien que sufre hasta ese punto. No me ha tocado lidiar con o ayudar a una persona que esté sufriendo tanto que deseara la muerte. Entonces no puedo imaginarme más que en forma teórica, en lo que me imaginaría. Pienso que la forma en la que respondería a esta es un poco con lo que estaba pensando también en la pregunta número 2, entonces enlazando ambas. Como una persona que, desde mi punto de vista, una persona que sufre tanto piensa que la muerte es una forma de escapar, es la solución a los problemas que está afrontando en este momento, porque o bien se siente sola, o bien se siente desamparada, se siente totalmente alejada de seres queridos y de cualquiera que pueda echarle una mano. Entonces, en ese momento, es un momento en el que te hablas a ti mismo mucho y te escuchas, te escuchas a ti mismo. Y entonces pienso que en momentos como esos en los que es necesario escuchar algo que sea totalmente distinto a ti, totalmente distinto a tu forma de pensar, a esta perspectiva negativa. Estaba intentando buscar diferentes pasajes y entonces tropecé con Salmo 34, 19 al 22. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Jehová redime el alma de sus siervos, el versículo 22, y no serán condenados. El versículo 18 es el que me
el que me llamaba la atención. Los otros los tenía subrayados. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En un momento de sufrimiento tal, pienso que yo tendría que recordarle a esa persona, Dios está cerca de ti. No importa cómo te sientas, la Biblia dice que Dios está cerca de ti y eso es algo que puedes confiar independientemente de tus circunstancias. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría abrir el tiempo. Creo que podemos usar algunos minutos más. ¿Alguno de vosotros tiene algo que le ha venido al corazón al leer este pasaje, al escuchar la reflexión de Starling o estas preguntas? ¿Alguno queréis compartir algo de este pasaje que queráis compartir con los demás? En referencia a la última pregunta, a mí sí que me ha pasado. Yo he tenido el caso de una persona que sí, que me ha comentado que tenía en mente pues, el suicidio en una situación totalmente extrema de vivir en la calle, bueno, una complejidad pues fallida o puesta y añadida, eso. Y entonces, bueno, la verdad es que te choca al principio y sobre todo cuando eres una persona relativamente joven, a ver, pues aún te choca más porque tan desesperada estaba esa persona como para llegar al suicidio es un punto extremo. También hay que ir con cuidado, eso es un aviso también a navegantes, lo que es evitar o puedes llegar a confundir esa amenaza con un chantaje, que eso también puede llegar a pasar, también ha pasado. Son personas que, bueno, que están acostumbradas a mentir y te chantajean o intentan chantajearte de esta forma, ¿no? Pero bueno, también puede pasar eso, ¿no? Que sea real. Mi respuesta o lo que me vino a la cabeza fue, bueno, si no tienes nada que perder, si ya lo has probado todo, dale una oportunidad a Jesús. No tienes nada que perder. Estarás unos días más, tendrás unos días más de vida. Bueno, pruébalo. Eso sí, la oportunidad ha de ser sincera. No podemos jugar y hacernos trampas, ¿sabes? Entonces, esa fue mi respuesta. No es lo que me vino a la cabeza y ya está. No era mi experiencia, simplemente compartirla. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que si el Señor te guía, suena una pregunta muy, muy apropiada para un momento tan delicado, ¿no? ¿Alguien más quiere expresar algo acerca de este pasaje que ha despertado en su corazón? Yo quisiera simplemente añadir un texto que encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 11. Dice, aquí llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Oísteis de la paciencia de Job y visteis el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Creo que es un texto que va con el texto de hoy de Job. Creo que a veces nos olvidamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y que a esas personas que a veces en esos momentos de trance agudos no desean vivir, hay que hablarles de ese propósito que Dios tiene para sus vidas, por muy duras que sean y por muy adversas que puedan ver las cosas de color negro y que realmente en ese momento como Job prefieran verlo sin vida que con vida, sin luz y sin algún tipo de aliciente a querer verse metidos en una casa. Bueno, verse no, evidentemente, pero entenderme lo que quiero decir. Creo que la desesperación y la desilusión juegan un papel muy importante en la psicología humana. Y cuando te ves inmerso y metido en ese baños de dolor y de tristeza y de desesperación, Y soledad. Es muy fuerte, es muy dura. Entonces creo que hablar de, como decía muy bien Marc, la solución es Jesús, pero desde luego hay que saber plantearlo de una forma, de un propósito en sus vidas. Creo que eso es lo adecuado, a mi modo de entender, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias, Tony, también por compartir. Qué versículo más precioso. Sí, ¿alguno tenéis? Me parece ver como que algo... Sí, adelante, Arturo, Rebeca. Bueno, este versículo quizás no, habla más que lo que yo voy a decir. Dice Apocalipsis 12, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien. Bien. Yo también quería agregar algo. Si tenemos la oportunidad que alguien esté sufriendo y nos plantea que quiere la muerte, algo que no debemos hacer es minimizar su dolor. No decirle, pero lo tuyo no es gran cosa, lo tuyo, otros lo están pasando peor que tú, eso no vale la pena, no merece la pena. No hay que minimizar el dolor de alguien, porque si desea la muerte es porque realmente está sufriendo y necesita ayuda. Job deseó la muerte y era porque su sufrimiento era muy grande. Él no sufría porque se murieron su ganado, perdió sus tierras, no. Él sufrió porque, aparte de la muerte de sus hijos, en carne propia, llegó mucho sufrimiento a su cuerpo a través de la enfermedad. Tampoco hay que victimizarlo, como dijo el hermano, ¿verdad? Tampoco hay que victimizar a Job. Pero cuando alguien desea la muerte, cuando alguien nos comunica, como en el caso de este joven que le dijo a Mar, esta persona que le dijo a Mar que quería suicidarse, hay que tomar en cuenta esas palabras porque por algo lo está diciendo, y puede intentar. Y como decía Silvia la semana pasada, y si no sabemos qué decir, no minimicemos su dolor, bueno, lo mejor es darle una palmadita, darle una palabra de aliento, Dios está contigo, voy a orar por ti, vamos, ¿de qué manera puedo ayudarte? Pero no decir algo que lo pueda dañar más, que pueda empeorar su situación, que a veces lo decimos porque quizás hemos recibido palabras así, pero lo tuyo no es gran cosa, vas a salir de eso, y a lo mejor no lo dicen con mala intención, a lo mejor su intención es buena, pero no son las palabras más adecuadas para cuando alguien está sufriendo así tanto. Muchas gracias, Rebeca. Marcelo ha levantado la mano y quizás con él terminaremos y luego vamos a orar, que avanza el tiempo. Marcelo, dinos. Sí, gracias, Manuel. En base a la pregunta 1, quería que recordemos la canción que cantamos en la iglesia, ¿no? Que tiene que ver con el capítulo 1 de Job, verso 21, ¿no? ¿Cómo podemos, nos ha escrito, ¿no? Starling, con la palabra, ¿no? Dar una respuesta a quien te dice que por tus pecados te vienen los males y todo eso, ¿no? Job, yo creo que a este punto, por más que no entendía al mismo nivel que tú y yo podemos entender, había madurado y, bueno, él reconoció la soberanía del Señor, ¿no? De que por más que él estaba cayendo por todos lados, las pruebas que le venían, él pudo declarar, ¿no? El Señor me dio tantas bendiciones y también me las puede quitar. Y creo que también es bueno que podamos asimilar esto como un valor en nuestra vida y que podamos confesarlo a otros, ¿no? Cuando se encuentran en dificultades, que nos lleva a la pregunta 2, ¿no? Dice, cuando sufrimos, dice Starling, ¿no? ¿Cuán cerca o cuán lejos está Dios de mí? Yo creo que también tiene que ver con el nivel de acercamiento que yo tengo hacia el Señor, ¿no? La confianza que tengo con el Señor. Y creo que es bueno que leamos el texto que nos puso él, el de Hebreos 4:15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me parece muy importante que recordemos esta pista que nos ha dejado en la misma pregunta. Y nada más, creo que tenemos que orar a Dios para que nos dé sabiduría y su espíritu continúe formando en nosotros la persona de Cristo, ¿no? Que es la estatura de quien realmente podremos entender el sufrimiento, porque el mismo Señor Jesucristo, que dice el autor de Hebreos, ¿no?
ha padecido mucho peor que cualquiera de lo que pueda estar padeciendo cualquiera de los que estamos aquí, o los creyentes de todas las épocas de la iglesia. El Señor Jesucristo ha padecido eso y mucho más. Entonces, es un Salvador que hay que conocerlo, tenemos que acercarnos más a Él, entenderle, ser conscientes de su persona, y así, bueno, poder ser ricos nosotros a su lado y poder ayudar a otros. Era esto, Manuel. Y ahora orar. Muchas gracias, Marcelo, por tu aportación. La verdad es que es una discusión muy rica. Muchas gracias a cada uno de vosotros que habéis participado. Yo desde que estaba pensando en las preguntas, en el tema de esta noche y luego escuchando, la verdad es que me parece recordar que entre nosotros en estos días o en estas semanas hemos tenido hermanos que han pasado por momentos difíciles. Una de nuestras familias que no encontraba piso y veía que su lugar de vivienda pues estaba en peligro, o hemos visto algunas familias pasando por enfermedad. De verdad, os pediría que tuviéramos un tiempo de oración orando unos por otros, orando por las familias de la iglesia. No conocemos todos los hogares, pero pueden estar pasando momentos de tensión, momentos de dificultad en un matrimonio, en una familia, con los hijos, en el trabajo, tantas áreas diferentes. A veces no tenemos tiempo de hablar en la iglesia. Entonces, por favor, os pediría que 2 o 3 de vosotros orarais pidiendo al Señor fortaleza para las familias de la iglesia. Vamos a orar.